Normalmente, se tenía la creencia que para que un relato de terror fuese impactante, era necesario llenarlo de tripas y sangre hiperrealista. Pero los verdaderos escritores saben que el shock puede ir más allá de lo básico. Por lo que para mí, que un autor pueda llegar a incomodarte solamente con un poco de texto es algo digno de resaltar. Hola, ¿qué tal? Aquí Matsun una vez más. Expandiendo mi anterior video de los mejores SCP con una segunda parte. Pero una más enfocada en lo grotesco e incómodo que puede llegar a ser la lectura de algunos de estos. Así que sin nada más que decir, hagamos un recuento de ellos. Sabemos que este animal ha estado acompañándonos desde hace mucho tiempo. Varios miles de años a decir verdad. Y por la forma tan grotesca en la que encontramos a sus víctimas, suponíamos que dichas criaturas serían tan espeluznantes como su método de caza y alimentación. Pero no fue nada de eso. Estas no parecen ser muy diferentes de los roedores sin pelo. Que aunque extraños en apariencia, no dejan de ser comunes para la ciencia. Pero a diferencia de aquellos animales herbívoros, esta especie es definitivamente una, que te puede dar un peor destino que cualquier depredador hambriento de la selva. Los SCP-267 son roedores, en apariencia muy similares a las ratas topo desnudas, salvo a leves diferencias como la presencia de garras y dientes muy afilados, así como la ausencia total de ojos, debido a su naturaleza subterránea. Y a diferencia de sus parientes cercanos, estos son por naturaleza carnívoros. Uno esperaría que al poseer dientes y garras tan afiladas, estos animales las usaran de forma brutal para devorar por completo a sus presas, pero esta especie ha desarrollado un método más eficiente para conseguir alimentos sin devorar por completo a la presa. Pues su principal arma no son sus garras ni sus dientes, sino el veneno. El cual no solo tiene propiedades paralizantes muy potentes sino que también cancerígenas. Por lo que en una cacería, varias docenas de ellos se unirán para localizar a una presa y derribarla. A través de varios mordiscos y el uso del veneno. Para luego arrastrar a la presa incapacitada pero consciente dentro de su guarida. Donde después de una cuidadosa examinación, los trabajadores procederán a desmantelar cualquier medio de locomoción del animal para evitar su escape. Durante ese tiempo cualquier zona expuesta al veneno directamente empieza a mostrar una división celular anómala. La cual se traduce en la rápida aparición de tumores superficiales, que una vez formados por completo, servirán de alimento para la colonia. Pero los tumores al producir una rápida carcinogénesis debido a su espontánea aparición, estos consumen una gran cantidad de las calorías del animal proveedor. Razón por la que para mantenerlo con vida, los trabajadores mastican y regurgitan la pulpa de las raíces de plantas cercanas para mantener nutrido al proveedor y continuar con la producción de los tumores. Los animales proveedores en este estado tienden a vivir por lo general entre 12 meses a varios años, dependiendo de la longevidad de su especie. Llegando a haber casos en que la esperanza de vida del animal llega a ser incluso más larga de lo que debería. Si ya de por sí el destino que le depara al animal que caiga ante estas criaturas ya es muy triste. Las cosas solo van a peor cuando se revela que estos especímenes tienen preferencia por presas humanas al haberse alimentado de estas desde hace miles de años. Solo imaginar la escena de pasar el resto de tus días siendo un torso amputado, lleno de heridas y tumores para servir de alimento de alguien más. Pero sobre todo sin poder hacer nada para evitarlo una vez atrapado. Hace pensar sobre qué tan malo podría haber sido encontrarnos con cualquier otro depredador salvaje en lugar de estos. Ya ha pasado un buen tiempo desde que se nos puso en cuarentena. Es frustrante saber que he cargado con esta cosa tanto tiempo sin siquiera saberlo. Ni siquiera sentirlo. Al menos hasta ahora. Los que alguna vez fueron mis compañeros están totalmente aterrados, desconfiando incluso de sí mismos por la presente brecha de contención. Y no es de extrañar.
Ahora todos sabemos que nuestro enemigo podrá no ser tan violento como otros. Pero sin duda, es más peligrosamente imperceptible que el resto. Pero ya no hay nada que pueda hacer. A este punto ya soy consciente del final de mi vida tal como la conozco, cuando el dolor de mi cuerpo se detenga y mis oídos asimilen este molesto sonido. Tic. Tac. SCP-217 es un virus incurable, altamente contagioso, y por si fuera poco, casi en su totalidad imperceptible en sus primeras etapas. Este patógeno es capaz de mutar al infectado totalmente, asimilando el tejido y convirtiéndolo en una especie de metal orgánico, que poco a poco se van reestructurando en una especie de sistema de engranajes primitivo, a través de un método desconocido. Lo que lleva a que con el pasar del tiempo, los infectados se vayan convirtiendo en un complejo arreglo de engranajes y sistemas mecánicos, que poco a poco van reemplazando sus funciones biológicas. Este proceso de transformación tiende a ser increíblemente doloroso una vez empieza, en cuanto el cuerpo del individuo es rasgado y convertido por dentro, antes de siquiera manifestar mutaciones exteriores. Y culminando con el sujeto convertido en una especie de máquina primigenia con las capacidades mentales notablemente disminuidas. Si bien para mí, este no es el SCP más realista y con mayor sentido. Lo cierto es que a varias personas, dentro de las que me incluyó, nos suele generar una especial incomodidad el ver cómo alguien sano pasa a mutar y convertirse lentamente en algo a lo que definitivamente ya no podríamos catalogar como un ser humano. El saber cómo es que el cuerpo del sujeto es rasgado y reemplazado por dentro, para terminar convertido en esto. Deja una sensación extraña que nos trae viejos recuerdos de aquellas películas de ciencia ficción grotesca. Además del factor imperceptible al convertir al sujeto desde dentro antes de mostrar mutaciones por fuera, lo hace un enemigo al cual el desconocimiento lo hace increíblemente letal. Y sin contar que el patógeno no se limita a humanos, sino que es capaz de infectar a la mayoría de animales. Nos da una verdadera razón para catalogar a esta cosa como un verdadero Keter, al cual es prioridad neutralizar de tenerse la oportunidad de hacerlo. Sé que no he tomado las mejores decisiones en mi vida. Quizá de haber tomado un mejor camino, me hubiera esperado un futuro prometedor. Pero aquí estoy. Encerrado en una celda junto a una ridícula cantidad de criminales peligrosos. Este lugar quizá sea más interesante. Pero si me hubieran dado a elegir, sin duda hubiera elegido la cárcel. Esta mañana los guardias de este lugar me llevaron a una enorme sala, en donde varios investigadores, curiosos de su nueva adquisición, necesitaban a alguien quien les diese una vista más cercana de las propiedades de su nuevo juguete. Aunque temía lo peor, algo de consuelo llegó a mí en cuanto noté que aquel objeto había sido catalogado como seguro. No sé mucho de estas cosas, pero si es seguro no debe pasar nada grave, ¿no? Nada peligroso por fuera. Nada peligroso por dentro. Luce interesante, he de admitir. Tal vez seguir la orden que se me dio no sea tan arriesgada como parece. ¿No? SCP-290 es una esfera metálica vacía de 3 metros de diámetro, con una abertura circular de 90 centímetros cortada en un lado. Esta esfera está soldada a 4 postes de metal de 50 centímetros de altura. Se desconoce de qué material está hecho en su mayoría, ya que apenas se puede determinar qué parte de su composición es aluminio, pero nada más. Ya que el resto de la composición no es coincidente a ninguna estructura atómica conocida. Pero su principal anomalía recae en que, si un humano llegase a entrar dentro de la estructura, la abertura se cerrará inmediatamente, dejando atrapado al sujeto por un tiempo que varía de 5 a 20 minutos. Tiempo dentro del cual ningún sonido se llega a escuchar desde afuera. Una vez transcurrido ese tiempo, el sujeto podrá salir de la esfera vivo y consciente.
pero con una terrible alteración. Pues todas las partes de su cuerpo habrán sido reconfiguradas y movidas de su lugar, para ser recolocadas en otra parte al azar, dejando al sujeto convertido en una amalgama incapaz de moverse de forma eficiente, y en un estado de dolor e incomodidad constante al intentar respirar. Si es que sus pulmones aún pueden hacerlo. Pues se sabe por medio de autopsias que la reconfiguración también ocurre internamente a niveles espantosos. Pero a pesar de ello, sigue siendo un misterio cómo es que el cuerpo del sujeto afectado puede seguir funcionando a pesar de tan extrema modificación. Para mí, este es uno de los objetos con una de las anomalías más interesantes que encontré. Podrá no tener un lore detrás de él, o siquiera ser un clase Euclid como mínimo. Pero sus efectos me parecen de los más creativos y memorables con los que me he encontrado hasta ahora. Y contando que es capaz de generar un resultado grotesco en cada víctima que entre allí, hace que por lo menos la imagen mental que tengas de ellos sea una de la que jamás quieras toparte cara a cara. Si es que el afectado aún la tuviese. Pues si ya los vídeos de bebés con deformaciones llegan a ser impactantes para muchos. Imagina un cuerpo totalmente deformado sin causa aparente, en beneficio del conocimiento. Lo entiendo. Créanme que lo entiendo. Sabemos perfectamente la gravedad de lo que le hemos estado haciendo. Sabemos muy bien la agonía que esto le causa. Pero no hay otra opción. No una que no conlleve el arriesgarlo absolutamente todo. No podemos dejarnos guiar por la empatía. No en este caso. Sepan que la Fundación realiza muchas acciones desagradables para poder cumplir nuestra misión. Pero nuestra misión es lo suficientemente importante para pagar este precio. Su contención es uno de nuestros deberes más peligrosos, no por el daño que podría producirnos a nosotros, sino por el daño que se produciría si nuestra misión fallara. Ya sea bajando la guardia debido a la simpatía frente al sufrimiento de un inocente, o volviéndonos monstruos debido a la constante ejecución de actos inhumanos. En conclusión, simplemente hagamos nuestro trabajo, y guardemos la filosofía para el después. Saludos. SCP-231 fueron un grupo de 7 mujeres jóvenes, que fueron rescatadas del culto de los hijos del Rey Escarlata, las cuales por medio de un ritual quedaron embarazadas al representar a las 7 novias de la maligna deidad. Actualmente, 6 de las 7 mujeres han muerto al dar a luz a terribles anomalías, siendo cada una más destructiva que la otra, dejando un inmenso rastro de muerte y devastación que solo fue empeorando en cuanto la siguiente llegaba a parir. Razón por la que, entre varias cosas, se sabe que si la última de las chicas llegase a dar a luz, la anomalía liberada desataría el fin del mundo. Razón por la que se ha desarrollado el infame procedimiento 110 Montauk, cuyo propósito es evitar a cualquier costo el nacimiento de la última anomalía. Procedimiento tan horrible e inhumano que pocos están dispuestos a tolerar siquiera el saber de él, y mucho menos dispuestos a realizarlo, pero que es menester llevarlo a cabo un mínimo de una vez cada 24 horas para asegurar el éxito del procedimiento, aun si eso significa el perpetuo sufrimiento de la chica. La materialización del mal necesario. Esa es la definición de este objeto. La censura es casi irrelevante cuando nuestra mente para nada inocente ya empieza a dar posibles hipótesis de lo que va el procedimiento Montauk. Y ninguno de nuestros pensamientos sobre eso baja de lo inhumanamente doloroso, aunque probablemente sea incluso aún peor de lo que se imagina. Y las cosas no hacen más que empeorar cuando se menciona la posible edad de la chica. Pues aunque esté censurado, ya se nos da una terrible afirmación cuando vemos que el rango está entre 2 a una cifra. Este SCP no solo llega a ser uno de los más incómodos de imaginar, sino que uno de los mejores de la página.
Pues aparte de generarte esos conflictos morales y esos sentimientos de tristeza y dolor ajeno, tal como el deseo de rescatar a la pobre chica de su infierno. El lore que lo envuelve también es muy interesante y más extenso, pues involucra al Rey Escarlata y todo en relación a él, llegando incluso a relacionarlo con el SCP-682, una máquina de devastación masiva. Además que reafirma perfectamente la idea del pensamiento amoral de los poderosos de la Fundación. Pues si es en nombre de la salvación de la humanidad, la confidencialidad o meramente por el conocimiento y deseos propios, ellos no dudarán en llevar a cabo todo un retorcido carrusel de aberraciones, en contra de cualquier ser viviente de ser necesario. Pues la vida y el sufrimiento de uno, ni la de nadie, vale absolutamente nada, cuando hay mucho más en juego. El cuartel general HQ aprobó la exploración y asalto a los túneles por debajo del lugar A, para comprobar la totalidad de la infección. La destrucción de los lugares A y C demuestra que estas cosas pueden ser contenidas y destruidas. Lo que hace que la misión de encontrar el núcleo de la infección sea la mayor prioridad en estos momentos. A mi equipo se nos dio la orden de descender juntos con otros 4 más a través del profundo sistema de túneles en el que todas esas asquerosidades se ocultaron. Al ser 3 equipos de asalto los que defenderemos a los otros 2 de investigación y contar con suficiente equipaje para establecer una base subterránea de operaciones, se esperaba que pudiéramos ser capaces de llegar a la raíz del asunto. Si me preguntan, algo me dice que esto nos dejará con más dudas que respuestas. Dudas de las cuales considero poco probable que el equipo entero viva siquiera para plantearse. Aquel ambiente tan oscuro y silencioso cuya corriente de agua era lo único que emitía algún sonido, era el lugar idóneo donde el peligro podía venir desde cualquier dirección. Aunque sinceramente, al pasar las horas en el sistema de túneles, no llegaba a manifestarnos ninguna señal amenazante como las que se cobró la vida de los anteriores equipos. Pero ¿saben qué era lo que más me inquietaba en todo ese tiempo? Aquella pútrida carne que se adhería a las paredes, que no hizo más que aumentar de espesor mientras más nos adentrábamos. Eso ya nos debería haber dado un perfecto indicio de que lo peor estaba a la vuelta de la esquina. Pero nuestra misión era seguir. Trataba de mantener mi mente en calma al recordar que nuestra principal amenaza no lucía tal como esa asquerosa biomasa. Pero solo fue cuestión de tiempo para que esa idea fuera destrozada, al dar inicio a esta pesadilla. SCP-610 es una enfermedad de la piel altamente contagiosa y desfigurante, que se manifiesta en sus primeras etapas como la aparición de manchas similares a fuertes cicatrices que aparecen en el pecho y los brazos, que con el pasar del tiempo se van extendiendo hacia las piernas y la espalda, con la víctima llegando a ser consumida en su totalidad en un promedio de 5 horas. Aunque se sabe que la exposición a las altas temperaturas llega a acelerar el proceso alarmantemente, llegando a ver infectados siendo consumidos en apenas 5 minutos. Tras la infección todas las funciones vitales de la víctima cesarán durante 3 minutos. Tiempo tras el cual su carne empezará a moverse y a crecer rápidamente por cuenta propia. Aquellas mutaciones parecen ser aleatorias y a un ritmo exagerado, en donde los rasgos humanos del infectado van desapareciendo en medio del crecimiento de nuevas extremidades, deformación severa de estas, incluso llegando a puntos en que partes del cuerpo del infectado se parten solo para dar espacio al crecimiento de más carnosidad. Se desconoce la duración de esta etapa, pues el crecimiento parece no llegar a manifestarse a niveles extremos en todos los infectados. Por otro lado, aquellos que hayan superado la fase de la reanimación, muestran un comportamiento altamente agresivo a todo aquel que se encuentre cerca a ellos dentro de un área determinada, tratando de infectar a todo aquel que no lo esté. En condiciones desconocidas, la persona infectada deja de moverse y se coloca en un lugar en el cual estime conveniente echar raíces. El crecimiento carnoso comenzará a propagarse a través de todos los objetos que lo rodean para posteriormente consumirlos de alguna forma.
Aunque los datos recopilados y la naturaleza agresiva de los infectados para tratar de difundir el SCP-610 ha hecho que se le clasifique como Keter, se tiene la certeza de que siempre y cuando no se permita entrar o salir de las áreas infectadas, se le considera una amenaza, teóricamente, neutralizada. Pero actualmente son de interés las cavernas, descubiertas por debajo de los asentamientos infectados encontradas durante la exploración, y se está intentando conseguir más personal de investigación para ello. El ganador indiscutible de este top. Y aunque compita muy codo a codo con el segundo puesto en cuanto a lore se refiere, este tiene el factor de ser totalmente explícito, pues casi no recurre al cliché de los datos borrados. Y explica en lujo de detalles lo grotesco de esta situación, al ver cómo gente antes completamente normal, se ha convertido en horribles amasijos de carne vivientes, que aunque a primera vista solo parezcan querer difundir la infección, sus propósitos parecen ir más allá de lo que los zombies de películas nos han acostumbrado. Y justamente ese es otro de los factores por lo cual remarcó el increíble trabajo que se hizo con este SCP. Pues el lore que oculta tras de sí se presta a varias interpretaciones personales de qué es lo que está pasando. Puesto que las pistas del posible inicio de la infección son bastante sutiles y no parecen ser lo que muchos de nosotros pensamos en un inicio. Y los límites de aquella pútrida carne son desconocidos, junto con la aparición de más de esos monstruos carnosos altamente modificados. Nos hace dudar sobre si realmente esta sea una amenaza a la cual uno pueda considerar como neutralizada. Esta vez sí no puedo dar spoiler, pues es más interesante la interpretación que le pueden dar, aparte de la mía. Por lo que en sus manos cae encontrarle el significado a esta situación, en que la carne es capaz de cualquier cosa.